En este video vamos a repasar la filosofía sobre algunos de los personajes más aclamados de la serie y juntos vamos a descubrir la verdad, a veces oscura, que esconden varios de ellos. Algo que está claro hace años es que el género de la animación ya no se reserva únicamente para el público infantil. Si bien este género dio sus primeros pasos gracias a personas como Walt Disney y sus mágicas aventuras sobre princesas y animalitos tiernos, hoy en día podemos encontrarnos con animaciones cuyo argumento en muchas ocasiones supera y por mucho a sus pares live action. Si bien podríamos llegar a nombrar a los máximos exponentes del género en lo que a guión respecta, eso sería materia de otro video, porque la razón que nos trae hasta acá es otra. Y bueno, algún día nos iba a tocar hablar del gigante animado de la Fox. Medio análisis, medio a crítica, nos vamos a meter nuevamente en quilombos. Bienvenido a todos, pónganse cómodos y empecemos. Creo que en estos días resulta imposible escapar de la influencia de la familia amarilla. Todos alguna vez nos despertamos un domingo al mediodía y en lugar de hacer zapping durante horas, preferíamos y por mucho dejar ese episodio de Los Simpson repetido hasta el hartazgo. Incluso alguna que otra vez te topabas con ese episodio que nunca antes habías visto y más allá de si era una porquería o no, te alegrabas un poquito. Hoy en día la serie continúa de manera ininterrumpida desde 1989, con más de 600 episodios, 637 para ser exactos, pero aún así hace años carga con una pesada cruz impuesta por los críticos, que por alguna razón parece no afectar a Matt Groening, su creador. De hecho, hasta el día de la fecha cuenta con 25 premios Emmy y 24 premios Annie, cosa que al parecer le da algo de credibilidad, ¿o no? Si medianamente te comiste varios capítulos como la mayoría, habrás notado que desde hace ya algunos años la calidad del guión de este show se empobrece episodio a episodio. Incluso se podría decir que este declive existe desde hace unos 20 años, a partir de la temporada 8 y 9. Y no lo digo yo, lo dice la crítica especializada, que además de compartir su opinión, por alguna razón, sigo viendo esta serie de manera esporádica y podría decir que hasta incluso me entretiene. No voy a mentirles. Pero antes de salir con otro análisis de que antes era mejor, me gustaría desglosar un poco sobre qué trató y trata actualmente esta serie tan exitosa. Como base para este análisis, como siempre, me gustaría marcar un poco la cancha. Los Simpsons cuentan con las disfuncionales aventuras de la familia homónima, aparentemente reflejo de una típica familia americana de manual. Citadinos de clase media, papá, mamá, 2 hijos, un bebé, un perro y un gato. Y casi cualquier otro cliché con el que te puedas sentir identificado. Incluso, desde el principio, pudimos ver mediante magistrales episodios cómo Matt Groening nos mostraba una sátira moderna a la sociedad estadounidense de la manera más hilarante y a su vez inteligente. Y haciendo énfasis en esto último, porque año tras año esta terminaría por recaer en repeticiones agotadoras de personajes totalmente caricaturizados por pura pereza, los guiones terminaron por presentarse como un formato predefinido, dejando ver año tras año cómo repetirían hasta el hartazgo la misma fórmula otra y otra vez. Una situación cotidiana que no significará nada para el desarrollo de la trama. Un personaje comete alguna estupidez que se le va de las manos arrastrando así a otros miembros de la familia, situación que terminará por presentar un nuevo personaje de la ciudad de Springfield, o simplemente desarrollando más a fondo a uno ya preexistente. Y sí, muchas series recurren a esta fórmula. Incluso se podría decir que los aclamados episodios de las primeras temporadas de Los Simpson también estaban construidos en base a esta estructura. ¿Pero existe una diferencia? Claro que sí. Los personajes tenían un crecimiento personal que se desarrollaría tanto dentro de ese mismo episodio como a lo largo del canon de la serie. Por ejemplo, y para que la vagancia lo entienda mejor, cuando algún personaje pasaba por una situación bien jodida, esto de verdad iba a dejar una huella, ya sea modificando su personalidad, vida personal e incluso hasta su aspecto físico. Para esto, y cada vez que me junto a filosofar con mis mutantes preferidos, siempre me gusta citar el ya famoso ejemplo del director Seymour Skinner.
Corría el 28 de septiembre de 1997 y en Estados Unidos se estrenaría uno de los episodios más infames de la historia de Los Simpsons, bajo el título de The Principal and the Pauper, que posteriormente se conocería como Vida Prestada en Hispanoamérica. En pocas palabras, relataba cómo el que hasta entonces todos conocíamos como el director Skinner era en realidad un impostor de nombre Armin Tamsarian, Armando Barrera en Hispanoamérica, que había tomado el lugar del verdadero director luego de la guerra. Esto podría haber sido un giro argumental extraordinario, de no ser porque el episodio es pero tan aburrido que hasta los mismos guionistas se dieron cuenta del desastre que habían hecho. ¿Cómo solucionaron esto? Luego de que el conflicto se resolviera, optaron por devolverle la identidad original al impostor y literalmente hacer decir al juez de Springfield: y nadie debe volver a mencionarlo o sufrirá la pena de tortura. De alguna u otra manera nos encontraríamos con el primer episodio de una larga lista de irrelevancias que minarían las siguientes temporadas de La Familia Amarilla, recurso que terminó de arrebatarle toda lógica y sentido existente en las diferentes tramas, haciendo que las estupideces sean cada vez más desmedidas y sin sentido, sabiendo que al final de todo nadie sabría con certeza o siquiera le importaría saber cómo se resolvería al episodio siguiente. Total, la familia Simpson siempre vuelve a empezar sentada en su sillón. Otra cosa que es inevitable a la hora de hacer una crítica a esta serie, más allá de la carencia de coherencia argumental, es el fenómeno o tropo llamado flanderización. Si te lo estabas preguntando, sí. Efectivamente tiene que ver con Ned Flanders y de cómo su personaje se volvería prisionero de una de sus características que posteriormente se exageraría hasta tal punto que se terminaría por convertir en su única característica existente. Es decir, Ned Flanders, querido por todos, simpático, con una familia ejemplar, una fe incuestionable y un muy buen padre, se convirtió en simplemente un loco fanático religioso. Como muchos sabrán, Ned Flanders pierde a su esposa en un fatal accidente provocado gracias a la estupidez del mismísimo Homero Simpson. Maud Flanders era la encargada de llevar a cabo toda manifestación cuando la moralidad de Springfield estaba en juego, y en su lugar, su esposo Ned más bien tomaría una posición intermediaria donde, en pocas palabras, terminaría por entender que su interpretación de la fe era una cuestión personal, incluso llegando a formar una buena amistad con el borracho de su vecino, Homero Simpson. Ahora, luego del fallecimiento de Maud, estas características se transferirían a su esposo Ned. Razón más que lógica, ya que incluso en la vida real, encontrarse con un cambio de paradigmas es cosa normal a la hora de enfrentarnos con la pérdida de un ser querido. Pero ahora, ¿qué resta para el resto de los personajes? Cosa que se torna mucho peor cuando hablamos puntualmente de la familia Simpson. Por ejemplo, Homero. Inició su historia como un personaje torpe, trabajador, iracundo y muchas veces siendo un insensible, pero sin malas intenciones. En el fondo, ¿quién no quiere ser Homero? Un tipo que viajó por todo el mundo, tenía una familia estable y era amigo de Mel Gibson. Todo esto decorado con el notable factor del alcoholismo, cosa que, si bien se mantendría a lo largo de la serie, terminaría por transformar a Homero en un completo idiota despreciable, que en ocasiones ni siquiera se preocupaba por el bienestar de su propia familia, metiéndolos en todo tipo de problemas solamente porque sí. Bart en principio era un chico común que disfrutaba de las bromas, pero cuando éstas se iban de las manos, su intelecto lo hacía entrar en razón y sentir remordimiento por lo que había hecho, pero terminó por transformarse en la vívida imagen de su padre, jodiendo a la gente porque sí y porque en el mundo real vende mucho merchandising. ¿Alguien espera a un mano caída? Tengo aquí a un mano caída. Mejor levántala, amigo. Pero lo peor de toda la serie se encuentra en la hija mayor del matrimonio Simpson. Al principio es caracterizada como un personaje con moral bien marcada, inteligente y por sobre todas las cosas, la voz de la razón entre tanta estupidez. Además, Lisa se identificó como alguien de ideología feminista, vegetariana, ambientalista y cualquier otra cosa políticamente correcta e incuestionable. Sin embargo, y con una suerte de crítica en
descubierta, podemos observar cómo en varias situaciones es desenmascarada, dejando a la vista de todos lo que realmente es. Una niña envidiosa, cambiante, insegura, de moral errática y convicciones flojas de papeles, subiéndose a cualquier tendencia que se le pase por la frente, cuestionándola solamente por el hecho de sentirse más inteligente que el resto de sus pares, dándosela de antisistema y que en el fondo solo sabe criticar. Incluso podría llegar a citar innumerables ejemplos de estos, como cuando se sube al árbol gigante para que no lo corten, solo porque se dejó llevar por el chico con cara de buen tipo que no rompe un plato. O en el capítulo en que la familia va a la casa de playa de Flanders y como no tenía amigos, decide ocultarse bajo una falsa personalidad y estilo, incluso hasta llegando a imitar a Bart y mentir sobre él para quedar bien. Pero, ¿por qué siempre terminamos sintiéndonos identificados con los personajes más despreciables de toda la serie?